no voy a recibir ya a nadie más en el auditorio virtual. Vamos a comenzar hablando de lo que sí, ¿en qué hemos quedado? En valvulopatías, ¿no? En la insuficiencia mitral, creo, ¿no? Vamos a ver ahorita, voy a compartir la pantalla y vamos a poder ver las diapositivas. Bueno, ahora sí. Ahí está. Insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral, hemos visto, es cuando lastimosamente ya no contiene, pues, y aquí está en el dibujito, ¿no? Que teníamos, ya no contiene el flujo, la salida del flujo y se sale, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo. Y hemos visto que todo tiene unas repercusiones. Hay que saber fisiopatología y fisiología del corazón para explicar esto, ¿no? Obviamente hay una insuficiencia. ¿Qué pasa? La sangre del ventrículo se va a la aurícula. La aurícula va a aumentar de tamaño. Va a producir una sobrecarga que en las venas pulmonares, que bien, del pulmón se va a acumular las venas y va a producir un edema de pulmón, una sobrecarga del lado derecho a la izquierda y así va haciendo una insuficiencia cardíaca, ¿no? General. ¿Y qué va a pasar con esto? Por ejemplo, si se sale más sangre, no va a oxigenar bien los tejidos, ¿no ve? Evidentemente el paciente va a sentirse cansado, va a tener problemas, no va a poder hacer ejercicios fácilmente, etcétera. Entonces, quizás del 100% de lo que debe enviar, va a enviar un 70%, 60, 50, de acuerdo a la insuficiencia, ¿no? Entonces, lo que sucede y entonces lo que vamos a tener. Bueno, estábamos viendo esto el día de ayer y nos parecía importante rescatar y destacar nuevamente para hablar de lo que es la insuficiencia mitral, ¿no? Bueno, aquí está la exploración física, el soplo sistólico más irradiado hacia la axila, ¿se acuerdan de la estenosis? Es más irradiado hacia el vértice del corazón, al quinto espacio intercostal, y ahí está el electrocardiograma, radiografía de tórax, la ecocardiografía es importante. Pero más que la ecocardiografía ahora es la ecocardiografía transesofágica, como les he dicho. Todo esto hemos visto, ¿no? La evolución natural depende de la causa, generalmente la fiebre reumática. Vamos a ver que la supervivencia a los 5 años es 80% y a los 10 años es 60%. Vean, hay una gran mortalidad, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? El método, ¿no? Se está dando un tratamiento con diuréticos, pero lo más importante para mí es la separación con prótesis o bioprótesis que se pueden hacer del paciente. Bueno, ahí quedamos el día de ayer y vamos a ver de la válvula aórtica. Hoy día vamos a tratar de determinar lo que significa las cardiopatías valvulares. Tenemos una semana más de clase porque sé que nuestra clase va a durar hasta el próximo lunes. Hasta el subsiguiente, no el próximo lunes, hasta el lunes 11, que está programada nuestra participación. Bueno, veamos entonces. Válvula aórtica, otra de las afectadas y es importante. Estamos hablando de las más afectadas, ¿no? Hemos hablado ahorita de lo que significaba la mitral y obviamente la tricuspidia no es tan afectada y no representa pues una cuestión que sea fundamental para nuestra parte sobre todo. Pero bueno, hay que analizar todas. Y veamos la válvula aórtica. Tenemos tres valvas, sigmoideas, coronaria izquierda y derecha, etcétera. La estenosis aórtica es una de las características. Y aquí está la estenosis aórtica. ¿Qué significa? Para saber la estenosis, obviamente hay que saber el área. ¿Se acuerdan que el área de la tricúspide era 4 a 6 centímetros? Hay que ver el área y eso nos ve la ecocardiografía. Y eso es importante hablar para tener un problema o analizar el problema de la estenosis, ¿no? ¿Y qué sería la estenosis aórtica? Evitaría la salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo y sucedería algo similar de lo que estábamos viendo hace rato en la insuficiencia mitral. ¿Qué es lo que le sucede? La fiebre reumática es importante. Las calcificaciones aórticas por la edad y finalmente enfermedades idiopáticas. Bueno, se produce un estrechamiento, como ustedes se habrán dado cuenta, que generalmente es crónico y no se presenta pues en las primeras épocas de vida, que va a producirse en la parte de la fisiopatología, ¿no ve? Va a producirse lo mismo que sucedía en el otro, ¿no? Va a comenzar a crecer el ventrículo izquierdo, a hipertrofiarse. ¿Por qué? Para tratar de eliminar con mayor fuerza y la mayor cantidad de sangre, y eso es lo que va a estar sucediendo. Bueno, veamos.
hipertrofia ventricular izquierda, mayor masa muscular, y obviamente también el paciente puede entrar pues, en una disminución del flujo coronario con isquemia crónica del ventrículo izquierdo, debido a que no estaríamos pues dándole la irrigación adecuada. Va a producirse necrosis, que eso va a producirse pues, en una angina y una necrosis en una isquemia, ¿no ve? Síntomas: el dolor anginoso, dolor de pecho, ¿no ve? Y irradiado generalmente hacia hombro izquierdo. Puede haber un síncope por esfuerzo. ¿Por qué? Porque no vamos a enviar la cantidad de sangre necesaria para hacer alguna actividad que nosotros programemos. Y finalmente, lo que les decía ya, cuando se engloba todo lo que significa la fisiopatología, vamos a ver pues que vamos a ver que se produce una insuficiencia, pues, que es lo importante, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver, estamos en la angina de pecho, bueno. Aquí está, ¿no? La exploración física es un soplo mesosistólico a la mitad que se oye mejor en la base y que se radia hacia las carótidas. Es importante. Veían nosotros de la mitral y de la tricúspide, generalmente hacia el vértice del corazón. Miren, este es más hacia la base, ¿no ve? Y que se radia hacia las carótidas. Bueno, el diagnóstico. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos ¿con qué? Con lo que significa electrocardiograma, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una radiografía con un aumento en la silueta izquierda, pero lo fundamental es la ecocardiografía. Nuevamente, la ecocardiografía es fundamental, y aquí añadimos una última de las pruebas que estamos haciendo, el cateterismo cardíaco, ¿no ve? Y ahí quiero que vean pues a la mano derecha, ¿no ve? Bueno, ahorita les voy a mostrar. No se olviden, la evolución natural, la supervivencia es baja. ¿Por qué? Por los problemas anginosos, ¿no? Por lo que puede producir con el paciente en el problema anginoso. Y eso es lo que puede suceder y eso es lo que puede pasar. Y vamos a ver más un dato que es lo que sucede con el problema anginoso, ¿no? Bueno, veamos entonces y continuamos mostrando, no sé, creo que me salió, sí, y ahora ya está. Están viendo, ¿no? Las diapositivas. Bueno, veamos, ahí está el tratamiento. En toda estenosis, mire, aquí está lo que les decía. Y esto voy a mostrarles compartiendo toda la pantalla. Aquí está la insuflación con el globo. Este globo se insufla y la estenosis la dilatamos. Ahora dicen, lo que he visto en los libros, es lo que se dice, que si se puede hacer 1 o 2 veces al año podría hacerse. Pero si hace más frecuencia, en 3, 4, 5 veces, no está aconsejado hacerle el tratamiento con el globo, ¿no? Entonces está haciendo unas de cambio valvular, y aquí está pues, la nueva válvula que están viendo, que es la nueva válvula, que generalmente esta es la bioprotésica, ¿no? Generalmente estamos utilizando la válvula que no es bioprotésica, que es la válvula mecánica, que es lo que se está haciendo. Bueno, aquí está en la estenosis, válvula aórtica. Dice que se puede hacer comisurotomía, es decir, desecar los velos, pero ahí vamos a producir una insuficiencia y ese es el problema que podríamos tener con los pacientes. Mejor entonces, colocación de una prótesis. Insuficiencia aórtica, lo contrario de lo anterior. Aquí está la insuficiencia aórtica. Primero veremos, ya he visto esto, es más importante mostrarles a ustedes en el dibujo para que ustedes puedan ver y para luego poder hacer la explicación teórica. Miren en el dibujo qué es lo que pasa. El corazón se ha contraído, mandó la sangre por la aorta y de la aorta se vuelve hacia el corazón, hacia el ventrículo. Esa es la insuficiencia. ¿Qué va a pasar con eso? Obviamente no va a mandar toda la sangre necesaria pues al organismo. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un problema de que no se mande la sangre y obviamente entremos en una especie de isquemia. 2, ¿qué va a pasar con la sangre que vaya al ventrículo izquierdo? Lo va a empezar a dilatar y eso es lo que va a suceder. Va a empezar a dilatarlo y obviamente al hacer eso, la dilatación, vamos a poder tener algún problema en lo que significa el ventrículo izquierdo. Hablando de la fisiopatología, si se dilata el ventrículo izquierdo, ¿qué vamos a tener o qué problema vamos a concitar o vamos a ver? Aquí está. Miren, ¿qué es lo que va a suceder? Va a crecer el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo de lo que significa el lado izquierdo de la silueta cardíaca. Doctor Vergara, estoy en una clase más, un ratito lo llamaré ya. Entonces, la silueta cardíaca en el lado izquierdo es donde comienza a crecer.
Entonces comienza a crecer la silueta cardíaca en el lado izquierdo y eso es lo que se ve. Ahora veamos qué es lo que es la ecocardiografía. Bueno, estamos avanzando ya todo, solo viendo el dibujito, ¿no? ¿Qué es lo que ve la ecocardiografía? Ve este flujo, pues. Empuja la sangre y en la ecocardiografía se ve cómo vuelve. Entonces, una insuficiencia aórtica. Entonces, ahí comienza. El diagnóstico fundamental es por lo que significa la ecocardiografía, que es la más clara, ¿no? Hemos visto que el tratamiento, la identificación es fundamental. Ahora veamos. La insuficiencia aórtica, lo que estábamos hablando, la insuficiencia aórtica causada por una fiebre reumática o en algunos casos el problema es congénito. La fisiopatología, ahí está la fuga aórtica, el retorno al ventrículo izquierdo, como veíamos, es lo que sucede, el retorno al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una reducción de la presión diastólica, quizás la sistólica se mantenga, pero la diastólica va a disminuir mucho, va a haber una presión diferencial muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, la presión sistólica es la de que empuja y cuando vuelva no va a tener la misma presión el paciente, ¿no? Aumento de la precarga desde el flujo, aumento de la distensibilidad del ventrículo izquierdo y hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y puede suceder un aumento de consumo de oxígeno y todo el ciclo que ya les he explicado. Estos pacientes pueden estar asintomáticos durante algún tiempo. Cuando la insuficiencia es más marcada, van a comenzar a tener problemas de disnea, ortopnea o disnea paroxística. ¿Qué vamos a tener? Sujetos que también van a tratar de hacer algún ejercicio físico intenso, algún esfuerzo, y van a tener el problema de que no va a llegar la cantidad de sangre necesaria. Entonces van a comenzar a tener problemas en lo que significa su actividad personal y diaria. Bueno, y aquí está el signo de Costigan que se llama, ¿no? Es el aumento de la presión diferencial. ¿Qué quiere decir? Una presión sistólica de 120 y una presión diastólica, póngame, de 50 o 40, entonces eso es importante, ¿no? Ahora el soplo diastólico descendente, el síndrome el soplo de Austin-Flint. Entonces, ¿qué significa un soplo diastólico? Cuando se oiría el soplo en el último sonido cardíaco. Pruebas diagnósticas. Como en toda cardiopatía o valvulopatía, hay que hacer siempre radiografía, electrocardiograma, pero aquí tenemos el ecocardiografía, es importante. Y el cateterismo cardíaco en la actualidad son fundamentales en lo que significa el diagnóstico de las válvulas. Bueno, la evolución natural de la enfermedad. Miren, sobrevida a 10 años cuando se diagnostica. Es decir, no hay mucho problema. En la parte grave, la sobrevida al 50% a 20 años. Si ustedes hacen un análisis, esto se relaciona sobre todo al tipo de insuficiencia. Si es una insuficiencia que tengamos bastante pronunciada, el paciente obviamente va a tener problemas muy importantes, ¿no? Y va a comenzar a aparecer insuficiencia cardíaca, y cuando aparece insuficiencia cardíaca, miren, la sobrevida al 50% en 2 años. Es decir, el paciente no puede fallar ya los musculitos, las fibras miocárdicas, entonces realmente cuando aparece insuficiencia ya el paciente está grave. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Estos pacientes pueden sobrevivir mucho tiempo, una sobrevida bastante larga, pero cuando llegan a la insuficiencia, por ser el corazón izquierdo, realmente ya el pronóstico es malo. Cuando hay insuficiencia, el 50% de mortalidad a los 2 años. Bueno, aquí están las válvulas que quería tanto. Les he hablado de las válvulas, decían, les muestro, aquí está, pero más vale. Miren, las válvulas biológicas, ¿no? Bioprótesis. Generalmente esto pueden hacer estas prótesis de qué? Hacen prótesis de la dura madre o también de lo que significan las valvas de los cerdos. Esas son las válvulas biológicas. Y esta es la mecánica, la que más se utiliza. Miren la colocación de la mecánica, esa es la que más se está utilizando en estos días. Primero, por lo que significa la preservación de la especie animal, y segundo, por lo que significa que generalmente estas válvulas biológicas han dado pues muchas reacciones de inmunidad, entonces una destrucción y una destrucción masiva, bueno, no, perdón, no una destrucción, sino una destrucción progresiva de acuerdo a lo que significa la inmunidad, porque son tejidos que no son nuestros. Obviamente, con las materiales bioproteicas han durado mucho más tiempo. Estas válvulas generalmente duran entre 10 a 20 años, de acuerdo a la fabricación y al tipo que le dan. Mínimo 10 años es la funcionalidad. Estas biológicas pueden ser afectadas, ¿no?
¿Por qué? Por nuestra inmunidad, ¿no? Bueno, ahí está. El tratamiento médico es reducción de la poscargas y diuréticos, dice lo que les decía, ¿no? No puede hacer mucho ejercicio, etcétera, y reducir con diuréticos, eso es lo que sucede. Mientras que el quirúrgico es la sustitución de la válvula, es importante. Mientras más rápido se hace la sustitución, la sobrevida es mejor para el paciente. No se olviden que no tiene que llegar a lo que significa la insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí está la sustitución de la válvula aórtica mitral. Los resultados de la cirugía son interesantes. Como les he dicho, hay válvulas mecánicas, bioprotésicas que hemos hablado. La durabilidad de las mecánicas obviamente es muy garantizada, las de las bioprotésicas, de acuerdo. La supervivencia, 10 años, es importante porque da una sobrevida importante, ¿no? Y hay que ver, es fundamental. Sobre todo hay que hacer una consideración en pacientes mayores de 60 años. Bueno, con eso tenemos lo que significa la presentación de las valvulopatías y de lo que significa la sustitución por la prótesis biológica o la prótesis que tengamos que sea mecánica. Con eso terminamos esta prueba y vamos a empezar solamente de la última, por favor, de lo que significa nuestro último tema. No es el último tema, vamos a continuar la siguiente, que son las enfermedades arteriales. Con esto avanzamos prácticamente todo lo que se refiere a corazón y tórax, y vamos a ver ahorita las enfermedades arteriales, que es una de las actividades y patologías importantes que tenemos. Enseguida les presento y vamos a hablar solamente de lo que significa la parte fundamental, la parte principal, y vamos a luego descansar todos, yo creo. Bueno, aquí están, enfermedades arteriales. Aquí está importante. Vamos a hablar de las enfermedades arteriales el día de hoy. Vamos a hablar la parte introductoria, como les decía, para poder tener una visión de lo que sucede. ¿Por qué es importante la enfermedad arterial? La enfermedad arterial es importante por lo que sucede en lo que significa la oclusión de las arterias, el cierre de las arterias, es decir, lo que significa la isquemia de las arterias. Eso es importantísimo lo que vamos a ver nosotros. Entonces, ¿qué? Esta oclusión puede ser a nivel central, como significa la aorta, la pulmonar, o periférica. Y a nosotros nos interesa en las enfermedades vasculares la oclusión periférica. La periférica es importante. Ahí tenemos la enfermedad oclusiva periférica, ¿no? Es importante para la cirugía. Yo en la parte quirúrgica yo manejo urgencias y en las urgencias pues vemos harto enfermedad oclusiva periférica. No solamente arterial, sino también venosa. Y es importante porque, aunque no crean, los que hacen emergencias somos los cirujanos generales y obviamente una vez identificado el problema, damos tratamiento médico y obviamente damos tratamiento quirúrgico si fuera necesario con un cirujano vascular. Entonces eso es importante. Bueno, continuemos. No, bueno, ahí está. Y eso es lo que hace. Hay enfermedad. La oclusión puede ser progresiva o crónica o aguda. A nosotros nos interesan las dos, la verdad, en la parte de urgencias, pero más la aguda. Vamos a ir diferenciando de a poco lo que significa la oclusión arterial aguda en lo que es la parte de lo que es la urgencia en sí, y vamos a ver cómo nos va la oclusión arterial periférica, que ahora vamos a hablar de la parte crónica. ¿Cómo va la enfermedad arterial o enfermedad vascular periférica? Es un deterioro, ¿no?, de lo que significan los vasos a nivel de lo que es la parte periférica, no central del corazón o de las grandes venas o de los vasos cerebrales, ¿no? La incidencia, esta incidencia, por ejemplo, es americana, ¿no? Afecta 0,3% de hombres y 1% en más de 70 años, etcétera. Pero hay un riesgo aumentado en la enfermedad oclusiva periférica, tanto crónica como aguda, pero principalmente les explico la crónica, ¿no? Aquí está primero, ¿cuáles son los riesgos
o los factores que aumentan. Primero, el tabaco, los fumadores. No se olviden que ahora hay fumadores activos y pasivos. Eso es importante destacar. Fumadores activos y pasivos. La hipertensión arterial. La dislipemia. Ahora, realmente en nuestro medio estamos teniendo un problema importante. Un segundito, por favor. Bueno, ahora sí, continuamos, por favor. Dislipemia es importante. Oye, se está viendo, pues, en la actualidad que el problema de la grasa es importante, ¿no? Pucha, la obesidad está siendo un factor importante en lo que significa la morbilidad de las personas, ¿no? Y ahí vamos. Hipercoagulabilidad, pucha, eso es importante destacar. La hipercoagulabilidad es importante, ¿por qué? Porque nos da, pues, en nuestro medio eso. Tenemos, por ejemplo, las ciudades con gran altitud, la policitemia secundaria, ¿no? Eso es importante destacar, no se olviden. Hay mucha gente que viene del altiplano, sobre todo de La Paz, de Oruro, como indicación médica, pues para que vivan en lugares más bajos y este problema de la hipercoagulabilidad no sea pues un problema de salud que les lleve a la muerte. Insuficiencia renal, tanto pacientes renal. En mis épocas de estudiante hablar de pacientes renales era muy bajo la incidencia, pero ahora tenemos una gran cantidad de casos nuevos y antiguos. Diabetes mellitus, obesidad y antecedentes familiares. Creo yo que esos son los factores y que debemos de marcar como factores importantes en lo que significa los factores de riesgo para lo que es la enfermedad arterial oclusiva, tanto crónica como aguda. Obviamente es un paciente que tiene un problema de arteriosclerosis y demás, va a tener pues peor pronóstico en la parte aguda que un paciente que no tenga. Entonces, lo que puede suceder, ¿por qué? Porque se desatan pues fenómenos fisiopatológicos que deben ser pues advertidos por el médico para evitar lo que significa el problema a posteriori. Bueno, ahí tenemos los factores que es fundamental y les pido por favor que tengan consideración. Bueno, ahí está. Fundamentos. La anatomía microscópica de la pared vascular, hay que ver el endotelio, la muscular, etcétera. La ateroesclerosis, ¿qué es ateroesclerosis? Es el endurecimiento, pérdida de elasticidad en las arterias medianas y grandes. Eso es lo que sucede. ¿Por qué se produce la ateroesclerosis? Por 4 causas fundamentales. Primero, la parte del lípido, del tejido graso. La falta de relajación del músculo liso, la gran cantidad de tejido conjuntivo y finalmente la presencia de células inflamatorias y macrófagos. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento o la evaluación del paciente con enfermedad arterial periférica. La anamnesis, el dolor es importante, agudo y crónico es fundamental. La claudicación, ¿qué es claudicación? Claudicación es no poder hacer una actividad. Les doy un ejemplo. Cuando vamos nosotros y estamos mucho tiempo de pie, parados, unos 3, 4, 5 horas haciendo cola para la vacunación, por ejemplo, uno está cansado, ya no puede caminar y necesita sentarse. Eso es la claudicación. O cuando uno va a la Virgen de Urcupiña, si alguno de ustedes ha ido a caminar romerías de kilómetros y kilómetros, tiene la necesidad de sentarse porque los pies ya no dan, eso es claudicación.
Otro dolor en reposo es importante, el dolor en reposo, sobre todo para la parte crónica. En el examen físico, la presencia de heridas, úlceras, cambio de coloración de la piel, cambios tróficos, anoten eso, piel seca y brillante, cambios tróficos de la piel, se vuelve más negrito, más brillante, ausencia del vello en la piel, puede haber palidez, puede haber hiperpigmentación, puede haber edema, son características de que se está afectando a esa extremidad. Entonces, cuando hay signos de isquemia, ya realmente se puede ver. Vamos a ver luego en las venosas lo que significa el signo de la copa de champán. Bueno, sigamos. Bueno, aquí está la ateroesclerosis. Ateroesclerosis es grasa. Arterio no es grasa. Ateroesclerosis es la acumulación de grasa. Ahí está. Y eso generalmente no es para el agudo, sino para el crónico. Pero si el crónico se ha agudizado con un coágulo, evidentemente la reacción va a ser distinta. Bueno, insuficiencia arterial crónica, vamos a hacer el análisis ya desde la siguiente clase y vamos a poder observar y ver esto, la relación que existe en índice, brazo, tobillo, y vamos a ver los análisis que se hacen. Bueno, jóvenes, les deseo muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes para continuar con nuestras clases teóricas de lo que significa patología vascular y vamos a continuar con esto hasta terminar esta semana. Muchísimas gracias y buenas noches. Doctor, disculpe que lo Sí, interrumpa. dígame. Tengo una pregunta, doctor, acerca de la Dígame. insuficiencia aórtica. En algunos libros dicen que el tratamiento quirúrgico se lo tiene que hacer en un momento oportuno, es decir, hay que esperar al comienzo de la disfunción ventricular, pero sin una sintomatología grave, es decir, que el cuadro no afecte demasiado al paciente. Entonces, ¿eso es correcto decir o podemos hacer la intervención quirúrgica de reemplazo antes y sin ningún problema? No. A ver, te voy a dar mi opinión como cirujano. No soy cardiólogo, pero como cirujano te lo doy. El libro y lo que he estudiado y lo que hemos visto es que, evidentemente, si tú ingresas en la insuficiencia aórtica que me decías, a un proceso de una insuficiencia cardíaca, el pronóstico es realmente severo, porque el músculo cardíaco ya no va a volver a su funcionalidad, a su contractibilidad. Por lo tanto, lo sugerible sería que hagas el cambio valvular antes de entrar a ese proceso de insuficiencia. Esa sería mi opinión médica y lo que yo les diría. Definitivamente, obviamente, no soy cardiólogo, pero desde el punto de vista funcional, quirúrgico, etcétera, un corazón con una insuficiencia, pero un corazón, entre comillas, sano en sus paredes, es mejor hacerle el recambio valvular. Pero un corazón enfermo, ya con una insuficiencia, con un músculo que no se contrae bien, no va a ser de la misma manera. Por lo tanto, ¿qué te sugeriría y recomendaría? Es que una vez diagnosticado, ya se vaya programando antes de que entremos a una insuficiencia de cambio valvular y obviamente hay que hacer todas las consideraciones de la cantidad de insuficiencia que tenemos, si hay una insuficiencia tolerable o que sea tolerable, porque muchos tenemos insuficiencia en la parte de varios de los vasos, pero si la insuficiencia va a ser más del 10, 15%, 20%, 30% del reflujo, ahí sí vamos a tener problema. Pero si la insuficiencia es pequeña, del 1 o 2%, como muchas personas pueden tener, no hay ningún problema. Pero sí cuando afecta lo que significa la parte de la estabilidad general del paciente y de lo que significa el corazón, hay que hacer, yo creo, el recambio valvular mucho más antes de que empiece los síntomas o signos de una insuficiencia cardíaca. No sé si está contestada tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, muy bien. Una vez hecha la consideración y respondí a la pregunta, nos vemos, que tengan un buen fin de semana y a todos los trabajadores, felicidades, porque sé que muchos de ustedes trabajan y se desenvuelven en la parte personal haciendo su sustento. Gracias y hasta el lunes.